nakasinganiwa katanya niwa kurniwi palampi ay marmar kasalaiku ang nakasinganiwa ajak cilasa sumacam curistani untuk maliku iskapatah marah hewai maya casinyani hak tanyata kiwa baca putih ini baca putih akan kiu. Askepo kipanaya hilat kuyakanaka kamisaki sasina arun anipharakik sumawa niawa lunes kimsa tunka mayani uruna kasarakawaihi khepkhepa lunes khepkhepa uro harakiwa octubre pasi masul hamakiu kayant hasta kamisaki hasta octubre pas kayarera kiktanwai sasin siasti niautuk harakiktan hilata isak askepo kan kamisaki Wale que Hilata Freddy, Hila Cuyacanaka, más que Upan Sasino, ya está, que Jumanacaro Arun Faraxman, que tiene casa Sapurun Jampone, Radio San Gabriel Espacita, Ariel aquí, Pansasina Arun Pota. Hilat kuyakanaka sapharaki almagniau kachat hutas kisas armante chikaruro por noctanini hayu kamal sarawina kastay pinja hilat kuyakanaka kitinakate juntunitan y hasta nairin maram pairi hasta kimsiri kachar paya hayu kampi fokt abharakini armantiwa almanakaro katok arakiñani kunateja nairin kipana kanavian fasina Ukamaneu, Hila Cuyacanaka, católicos, que tiene casa católicos, Ukamaptana, Hiwasanaga Ukatok Tapanyani, Saravina Karham, que tiene casa evangelistas, adventistas, metodistas, hay Ukapailanaka, Nirakiwa, Ukanaka, Enchapiti, Almahani, Hutkiti, hay Ukamanaka, pero casa es respetada, ya Katakirakiwa. En el marco del respeto, señal, Hayukamao, acá Hiwasanakaja, Kamasitan, acá el Alto Marcana, provincia de Kansas. Hayukamao, con la teja romantita queja, y hasta que tiene que usar ya usar caractan, ve, Ukanagi hasta bautizo, campe usaran tatanis, así en Japana Casabjaraki. Hayukamao, no Saravinakas, que tiene que católico, Kamapam, Saravinakas, Jamai Mayaraki, Hayukala, Kanst Eñani, Naira Kataro, Hayukao, Hanipun Armasiñani, Hayukanstan Hay, Saravinakas, Nerar. Ya que vacuna sarawina san jamachan umunya kiwut ki sapkhia ke panakaja Ukama sapharaki ukatha sapa mainita nuka sapa familias ayukana katarakispau ukama chantanya hani hasta kitis kina obligados es nahani anjahan costima Juan Saucedo Saskirse sin saskayat es con medidas así como sastre. ¿Y cómo es el sastre? No, pues es que el sastre es con medidas. Kama sa tira kiki la guyaganaka o kama hayu kama aruna kampi hasta wakichawi qallantas ktamha hayu kama ukilat kuyakanaka qallantas karaktan wakichawi sampi hayu ka kharwa kampi arus kiptas kenyani aksatoqetqa kunateja niawakan karaki sapa lunes anchit pacharo hasta arus kipta pintuana doctor Alfredo Condori Guzmán Jupampi Ukamao katok tanyani ka kamachinakata muy tanyataki hasta ukampa chiwasanaga yatkata panyani hayuka amtavina campi. Doctor Alfredo, muy buenas tardes una vez más, estamos juntos en el programa. Buenas tardes hermano Isaac, buenas tardes hermano Freddy, también saludarle a todos los radioescuchas, ¿no? Los oyentes que están aquí a nivel nacional, también a nivel internacional que es muy escuchado, que nos siguen a través de redes sociales. Pues hoy vamos a tocar, como todos los días lunes a esta hora nos toca pronunciarnos y asesorar temas legales. Hoy vamos a tocar la ley 348. ¿En qué consiste? Obviamente la ley 348 es una ley realizado con el objetivo de precautelar pues el interés de las mujeres contra la violencia contra la mujer. Eso es en realidad el título que lleva de la ley, ¿no? Obviamente que ha sido pues promulgado el 9 de marzo de 2013,
9 de marzo ya ha pasado pues casi ya un buen tiempo ya ha pasado, entonces en relación a eso va a ser 10 años, ¿no? Obviamente con el objetivo de, pues, de dar una vida, de garantizar, de precautelar el interés de las mujeres, se ha creado esta ley, la ley 348, estamos para tocar esta ley. Bueno, doctor, ¿no? Como tú decías, la ley contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Es la ley 348. Pero a Así ver, es. ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Con qué objetivo lo han sacado la ley 348? Bueno, pues los datos estadísticos han demostrado, pues, y existen, ¿no? Con eso no quiere decir que ha reducido. Ha sido, pues, para poder contrarrestar esa violencia que existía. Habían los datos estadísticos, o sea, eran alarmantes. Antes a eso habían alarmantes. Entonces, con la finalidad, pues, con la finalidad de poner punto a favor a las mujeres contra la violencia, se ha creado esa ley nueva, es el 9 de marzo del 2013, obviamente con la finalidad de que, pues, que se reduzca esos datos estadísticos que eran alarmantes, ¿no? Obviamente pareciera que no ha cambiado esta ley, los datos estadísticos, más pareciera que ha empeorado. Hay datos que han superado del 2013 para atrás, que existían, pues, unos datos, pero de 2013 para adelante ha superado con feminicidios. Todos hay datos estadísticos en INE, ahí pues demuestran los datos estadísticos. Obviamente pues hay pues delitos que muchas veces personas que no prevén, que no miden las consecuencias. Ahora está pues penado por la ley 348 eso. ¿No ve? Por ejemplo, antes casi no se notaba, ¿no es cierto, no, Isaac, doctor? Antes casi no se notaba lo que es feminicidio o el golpe, porque nuestros abuelos también decían, no, es tu marido, tienes que aguantar. Yo creo que hay por ahí. Pero hoy en día ya ya hay más feminicidios, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, la ley 348 decimos, echa la ley, echa la trampa, como se podría decir, ¿no? Porque ya parece donde ya mujeres feminicidios, ya muertas por aquí, por allá, botados. Pues que la ley es así por así, nomás hubiesen sacado algo por así, ¿no? Como dicen, papel aguanta todo, ¿no, doctor? Así es la ley, por eso en esa razón. Y después de la de 9 de marzo hubo varias modificaciones, pero lamentablemente pues escuchamos casi constantemente, escuchamos pues violencia, escuchamos pues feminicidio, violencia intrafamiliar. Cuántas veces feminicidio también escuchamos en diferentes medios de comunicación. Es alarmante en realidad. Muchas veces pues la norma dice que esa ley tiene que ser, pues tiene que socializarse, hasta en el colegio tiene que socializarse, en la alcaldía, también en las universidades. Eso manifiesta la ley 348, pero muchas veces pues los datos estadísticos nos dicen lo contrario. El objetivo era pues bajar los datos estadísticos, prever y sancionarlo. Muchas veces eso obviamente los datos estadísticos nos demuestran de diferente forma. Importante, hay datos de 2015 a la fecha. Cada año, en 2015, por ejemplo, doctor, sufrieron las mujeres este feminicidio, 117 mujeres, así, cada año. De 100, 115, 118, 111, de 2015 hasta 2021, de 100 más mujeres han sido asesinadas por sus propios cónyuges, por sus parejas, por sus exparejas. Y el problema, las causas habían sido, se ha encontrado el exceso consumo de bebidas alcohólicas, la infidelidad. Algunas mujeres han sido asesinadas que el cónyuge no quiere pagar o no quiere cumplir con la asistencia familiar y otros factores. Pero para disminuir, digamos, este macabro situación, y además en Bolivia es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en estas ciudades troncales del país, estos hechos se han visibilizado, ¿no? En otros departamentos no tanto, pero este merece un análisis y a la vez hay que prever, digamos, de repente que la ley no se adecua, es el desconocimiento de la sociedad boliviana o que algo ha pasado y en alguna situación las personas decían, no, ¿sabe qué? Hay una frase bíblica, me parece, él decía, ¿no? Educad a los niños y un día no será necesario castigar al hombre. Y cuando un pueblo
es menos culto y cualquier problema, hasta problemas puede haber todos los días. Mientras un pueblo, sus habitantes tienen un alto nivel de educación, difícilmente habrá excepcional, pero no podemos llegar a esos extremos, hacia hasta un taller, no es que sea socializado, pero se ha comentado, esas cosas es alarmante también. Doctor, ¿dónde se debe poner, digamos, la denuncia de violencia contra la mujer cuando una persona ve y no pone, o en su caso la víctima se dirige ante una autoridad y a veces es atendido, a veces no es atendido? ¿Dónde se puede dirigir y poner una denuncia, doctor, de estos hechos? Bueno, en realidad, con la ley 348, quien lleva acciones, todo está encargado directamente del Ministerio Público, ¿no? ¿A qué me refiero? A la Fiscalía. Pero muchas veces, pues no es siempre eso, la Fiscalía. Hay varios, por la ley 348, encargados de poder recibir la denuncia correspondiente. Ahí está también la policía, ¿no? La policía también, el SLIM, ahí también está la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente. Muy aparte de eso, también está pues, la justicia comunitaria. ¿Qué manifiesta la ley 348? Una vez que conozcan estas autoridades que están encargados de poder recibir la denuncia correspondiente, sea verbal o escrito, tienen pues la obligación de poder inmediatamente informar al Ministerio Público, obviamente para que pueda iniciarse las demandas correspondientes. También la norma manifiesta, pues cada institución debe tener, con la ley 348, debe tener una institución, o sea, encargado exclusivamente sobre la ley 348. ¿A qué me refiero? Me refiero, en la ley 348 se refiere a la gobernación, también se refieren a la alcaldía, deben tener, obviamente que la alcaldía tiene, ¿no? Del SLIM, todo eso corresponde. También hay otros, las universidades, obviamente ahí se incumple, en la universidad que creo que había una vez en Facultad de Derecho, pero actualmente ya no existen, había para atender a aquellas mujeres que tienen pues denuncia contra la ley 348, obviamente, pero otras instituciones no, pues obviamente no cumplen con esa obligación, y es más, todavía dicen, ¿no? La norma para precautelar, para llevar un proyecto adecuado, ecuánime, entonces pues hasta en los presupuestos se tiene que dar un monto correspondiente con la ley 348 a dichas instituciones, la casa de cobija, donde tienen que acobijarse las personas que están sufriendo, obviamente, pero en realidad en la práctica es muy diferente, que no se cumple, ¿no? Entonces, la persona quien tiene pues esas denuncias que tienen que realizar, está pues encargado la Fiscalía, está la Policía, también está el SLIM, Defensoría de Niño, Niña, Adolescente, también está la Justicia Comunitaria. Una vez conocido, obviamente le van a dar al Ministerio Público para que inicie la denuncia para las investigaciones correspondientes conforme a ley. Bueno, doctora, todo esto, por ejemplo, ¿cuáles son los delitos tipificados acá de la ley 348? Al Código Penal han traído varias modificaciones, ¿no? Ha habido varias modificaciones, o sea, son varios. Entre los más notables está pues el feminicidio que conocemos, ¿no? Que está penado por 30 años, por 30 años feminicidio. ¿A qué se refiere feminicidio? Aquella persona que ha dado muerte a su pareja o a su cónyuge, o aquella persona que no ha querido entablar una relación sentimental, todas esas personas. Entonces a eso se llama feminicidio. También ahí está, dentro de eso está violencia intrafamiliar. Después hay delitos más menores que eso, están también tipificados con pena privativa de libertad, están menores, ahí está violencia económica, violencia patrimonial, todo están también, homicidio por emoción violenta, todo eso. Obviamente esos delitos se han incluido al Código Penal, en el Código Penal está esa violencia, en el artículo 272 bis, violencia intrafamiliar o doméstica. También dentro de eso está violencia psicológica, violencia física. En realidad, como artículo no existe violencia física ni violencia psicológica, pero dentro del artículo 272 bis existe ahí violencia intrafamiliar. Entonces, esos delitos han sido modificados y han sido incorporados al Código Penal. Importante. Doctor, ¿a qué se refiere en las medidas no las medidas correctivas, sino las medidas protectivas? Medidas protectivas, qué muy buena pregunta, ¿no? Medidas protectivas, siempre van a escuchar eso, medidas protectivas. ¿Qué es medidas protectivas? ¿Será similar a medidas cautelares? Dicen, ¿en qué consiste medidas cautelares? Medidas protectivas son pues que ponen de inmediato, no pueden esperar 2 días, 3 días, una semana. Inmediatamente tienen que colocar
medidas protectivas. ¿A qué me refiero? Tienen que proteger a la víctima, tienen que proteger a la víctima. ¿Cuáles son esas medidas? No, es casi similar a medidas cautelares, pero no, estamos hablando de medidas protectivas, estamos hablando, ¿no? Obviamente, pues no incurrir en lugares que la fiscal lo va a determinar, por ahí frecuenta la víctima, ¿no? También no comunicarse con ciertas personas, no consumir bebidas alcohólicas, aparte de eso. No llamar a teléfonos a ciertas personas. En muchos casos la ley le obliga, ¿no?, al agresor salir de la casa. Tiene que salir de la casa, obviamente dando protecciones. Obviamente las cuentas bancarias se cancelan, o sea, se congelan. Entonces todo eso se llama medidas protectivas. El incumplimiento de eso puede ser detenido de 3 a 6 días. Estamos hablando de medidas protectivas, ¿no?, que es de inmediato, eso es de inmediato que tiene que darse. Pero él incumple esas medidas protectivas, puede ser privado de libertad de 3 a 6 días, estamos hablando. Obviamente eso lo va a perjudicaría como un antecedente cuando lo toman en la audiencia de medidas cautelares. Entonces, medidas protectivas son pues medidas que precautelan de inmediato a la víctima. Bueno, esto de las medidas protectivas, ¿no? O sea, inmediato. Es de inmediato. A ver, tanto, por ejemplo, siempre me dicen, no, están con medidas cautelares, con medidas... ¿Qué son las medidas cautelares, doctor? Bueno, habíamos hablado de medidas protectivas. ¿No? Ahora medidas cautelares siempre tienen otra finalidad. Medidas cautelares es pues para que el acusado esté pues al llamado de la autoridad correspondiente. En medidas cautelares pues se toman cuando la persona haya sido imputado. Entonces, para medidas protectivas no requieres que sea imputado, es de inmediato. Es de inmediato, pero para medidas cautelares obviamente no te pueden detener si no eres imputado, estarían sancionando a una persona inocente, así dice el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, las medidas cautelares son diferentes, pero también tienen las mismas características, ¿no? Obviamente, la finalidad es para que aquella persona que es sindicado esté al llamado de la autoridad correspondiente, pero también casi similar con las medidas, por ejemplo, no incurrir a ciertos lugares, no comunicarse con ciertas personas, firmar ante la autoridad correspondiente o hacer el marcado biométrico en el Ministerio Público. Todo eso obviamente también tiene que estar supervisado si están en ciertos casos en medidas cautelares. El último en medidas cautelares es la detención preventiva, el último, pero están pues el artículo 231 bis. Entonces, el último es la detención preventiva. Es muy diferente a medidas cautelares. Entonces, en el caso de incumplimiento de medidas protectivas, ya tiene un antecedente para tomar y para considerarlo en medidas cautelares, obviamente, ¿no? Para medidas cautelares también, obviamente, se tiene que cumplir con los requisitos. El otro es inmediato, pero para medidas cautelares se tiene que cumplir los ciertos requisitos correspondientes: peligro de fuga, peligro de obstaculización, peligro de reincidencia, tiene que acreditar el domicilio, todo eso es lo que corresponde, ¿no? A eso se refiere medidas cautelares. Obviamente las medidas cautelares también es la diferencia que el juez de instrucción pues va a tomar las decisiones bajo la fundamentación y valoración correspondiente en una audiencia, pero mientras medidas protectivas es de inmediato, quien impone es la autoridad del Ministerio Público, es de inmediato, ¿no? Pero mientras medidas cautelares es pues bajo una resolución, bajo la valoración de todas las pruebas por el juez de instrucción. Importantísimo, doctor. Doctor, en todo esto, ¿existe la conciliación de los delitos de violación contra la mujer? ¿Puede haber la conciliación, o es que no existe la conciliación? Obviamente en el delito es muy variable, ¿no? Obviamente la norma, conciliar con un feminicidio va a ser imposible, porque la ley no lo permite. Estaríamos conciliando con un asesino, obviamente no se puede, es difícil. Pero entonces en violencia intrafamiliar, que está penado de 2 a 4 años, estamos hablando de violencia intrafamiliar, ahí manifiesta que sí puede haber conciliación, pero también pone requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que el requisito sea que sea el delito por primera vez y que no tengan antecedentes correspondientes o no sea reincidente con la víctima. También, aparte de eso... Ese por primera vez, de repente puede ser por error, digamos, ¿no? Eso, hay un vacío jurídico, ¿no? Porque tal vez la primera vez casi lo mandan a cierta parte, muchas veces pasan, pues, no ven el grado del delito que pueden cometer, simplemente manifiesta la primera vez.
pero ¿con cuántos días de incapacidad? Obviamente puede ser 2 días o puede ser con 15 días, pero es la primera vez. Entonces hay un vacío jurídico en esa parte, ¿no? No miden grado del delito correspondiente. Entonces la norma manifiesta siempre y cuando sea el primer delito y que la víctima acepte sin nada de presión. Eso lo manifiesta la norma, ¿no? Eso manifiesta la norma. Obviamente la víctima tiene que aceptar muchas veces pues sin presión de terceras personas. Pero en violencia intrafamiliar muchas veces pasa eso también, vale aclararlo, ¿no? Las mujeres ponen pues es una denuncia correspondiente como simplemente con la intención pues de hacerle asustar, de ponerle como antecedente, pero no es eso la finalidad. Cuando se pone la denuncia correspondiente, por mucho que la víctima no quiera ya posteriormente, Ministerio Público va a seguir de oficio, eso es su función. Va a investigar. Va a seguir de oficio, va a seguir, y si en caso si la víctima después se retrata, no quiero y es reiterativo todavía, puede ser que la víctima no siga el proceso correspondiente. Pero quien es titular de las acciones es Ministerio Público. Entonces la Fiscalía va a continuar, por eso va a precautelar, porque eso es todo función por lo que ha atribuido la Ley 348 al Ministerio Público. En este caso, el agresor, por decir, podría haber dicho, no, pero tú me has denunciado. Entonces era no denunciar. De repente puede haber, ¿no? Ya no puede haber un buen clima de humor en el hogar, hasta puede causar, pero lo importante es que haber denunciado ya va a tener como un antecedente la persona, el agresor. Exacto, pero no va a tener como antecedentes penales con una sentencia ejecutoria, pero sí antecedentes policiales va a tener como un delito como reiterativo, como reincidencia, sí lo va a tener eso, obviamente porque eso también lo tienen que valorar, obviamente, pero no lo va a tener como antecedentes porque todavía no se ha llegado, porque cuando se lo dice culpable, cuando hay una sentencia, pero como una reincidencia sí lo va a tener como un antecedente. Bueno, doctor, a todo esto, por ejemplo, ¿existen salidas alternativas en los delitos de violencia contra la mujer, doctor? Salidas alternativas, nos referimos cómo podemos salir de este causa que es de proceso. Obviamente hay procesos, obviamente uno de esos es la conciliación, pero dependiendo cuánto ese grado, esa privación de libertad, la pena, todo eso, ¿no? En violencia intrafamiliar, como acabo de manifestar, obviamente hay conciliación siempre y cuando sea la primera vez y que no sea reincidente y la acepte la víctima sin ser presionado por otras personas. Pero ahora de otros delitos no va a haber. Por ejemplo, estamos hablando de feminicidio, obviamente es una salida alternativa, conciliación, pero también es una salida alternativa, procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado, en ese caso, puede dar también procedimiento abreviado. ¿En qué consiste procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado, su nombre mismo dice, lo abrevia, entonces lo reduce todo ese proceso que tenían que estar ahí con juicio oral, después ahí con declaración de los testigos, todo eso. Entonces, al abreviado, inmediatamente se da la sentencia. Todo eso lo renuncian. Obviamente, a eso se refiere procedimiento abreviado. O sea, que es la persona, quien ha sido culpable, quien está sindicado, acepta ser culpable, entonces se le da pues con procedimiento abreviado. También es una salida alternativa, procedimiento abreviado, posiblemente negocien el delito de culpabilidad, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, estamos hablando de 2 a 4 años. Yo me someto a procedimiento abreviado, pero la pena que sea 2 años y medio. En ese caso sí lo van a aceptar, pero tiene que aceptar ser culpable. Pero la otra parte también, la norma indica que no debe oponerse, La otra parte, aceptar y denunciar el juicio ordinario. En ese caso sí va a aceptar el procedimiento abreviado. En esos casos existen las salidas alternativas. Conciliación, pero conciliación no en todos los delitos. Procedimiento abreviado sí, en todos los delitos puede ser. Así lo manifiesta. Importante. Doctor, ¿quién puede denunciar, la víctima o el agresor? En este caso, por ejemplo, una vez ha venido un señor, un papá, y él decía, mi yerno las veces había sabido pegar a mi hija, dice, ¿no? Que ya tienen 2 hijos, así. Pero mi hija a mí nunca me ha avisado, dice. Y soy capaz de denunciar, dice, ¿no? En este caso el suegro, ¿no? Del agresor. ¿Quién puede denunciar, doctor? La norma manifiesta la denuncia, el artículo 284 manifiesta, el artículo 284 del Código Procedimiento Penal es la denuncia, ¿no? Cualquiera persona que tenga conocimiento de un delito
público, y entonces estamos hablando de la ley 340, es un delito de acción pública, entonces cualquiera persona puede hacer la denuncia correspondiente. El suegro en este caso... Totalmente claro que sí puede. Y es más, todavía dice la norma, no manifiesta. Cualquier autoridad, por ejemplo, estamos hablando de un hospital, estamos hablando primero de una institución que va pues con esos delitos, tiene la obligación de informar al Ministerio Público. Pondremos el caso de que existe asistencia familiar o el divorcio. Pero dentro del divorcio hay pues pruebas de que hubo maltratos, hay certificados forenses. Entonces, con ese conocimiento, juez de oficio tiene que informar al Ministerio Público. Es la obligación de los jueces o de cualquier autoridad que vea esas violencias contra la mujer, la ley 348. Entonces tiene la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo que manifiesta que el suegro sí tiene todas las facultades para poder hacer la denuncia correspondiente. No, bueno, doctor, viendo por ejemplo esto, ¿no?, de la ley 348, vemos, ¿no?, más que todo en diferentes zonas. Ahora, por ejemplo, las mujeres a veces se callan, ¿no es cierto? También el vecino puede hacer la denuncia. Así es, puede hacer cualquiera. Y es más, todavía la norma manifiesta. Cuando se trata una denuncia, violencia contra la mujer o niño o niña adolescente, no requieren mayores formalidades, eso manifiesta, no requieren mayores formalidades. ¿A qué se refiere eso, que no requieren mayores formalidades? Obviamente, pues muchas veces, y actualmente pasa en la fiscalía, ¿no? Siempre tienes que tener las pruebas correspondientes. Muchas veces no se lo puede dar inmediatamente las pruebas. Por ejemplo, muchas veces pues quieren hacer la denuncia inmediatamente, pero no existe certificado forense. No existe. Entonces, la norma para eso mismo manifiesta, no se debe exigir, no debe tener mayores formalidades contra esas denuncias correspondientes. Así de claro lo manifiesta la norma, ¿no? En muchos casos se querían, pues, ¿qué pruebas tienes? Si no tienes pruebas, muchas veces serán rechazadas las denuncias correspondientes. Importantísimo. Gila Cuyacanaka, Ucamaba, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampe Aruskip Asktana. Doctor, siempre las personas que nos sintonizan en este momento necesitan su orientación. El doctor, yo quiero acudir al doctor y yo sé que me va a orientar, me va a asesorar, dirían en este momento. Las personas interesadas, ¿dónde le pueden encontrar, conversar con usted, doctor? Estamos en Cruce Viacha, en el edificio de la Fiscalía. El edificio es el Yimane, ¿no? Obviamente la Fiscalía está tercer, cuarto piso, no edificio del juzgado, se va mucho en el edificio de la Fiscalía, desde las 9 hasta las 3:30 de la tarde atendemos, ¿no? Ahí toda consulta es de forma gratuita, no hacemos algún cobro correspondiente. Mi persona lleva todo relacionado a materia penal, en materia familiar, ahí está pues asistencia, liquidación, divorcio, todo lo que corresponde, y en materia civil estamos llevando usucapión, acción de reivindicación. Cualquier persona que tenga duda o requieren de nuestros servicios, pues invitarles a todo, que pasen por la oficina porque no cobramos, no tiene un costo correspondiente, o si no nos pueden llamar al número de este celular que es 725-37-363, al teléfono 725-37-363, o también nos pueden llamar por WhatsApp, nos pueden enviar mensaje o mensaje de audio, igual nosotros encantados lo vamos a responder, que es el mismo número, 725-37-363. Importante. Entonces, Hila Guyaganaka, que tiene casa Humanakaja, ma asesoramiento, Ukama Munapasmana, doctor Alfredo Condori Guzmán, Juparo Haustab, Hama, WhatsApp Tuketsa, Hanukaja, Humanakaja, Upampe Aruskip Tapam, Hayukamata, Katop Apasmana, ma orientación jurídica, Hayukama. Doctor, pues el próximo lunes también estaremos juntos en el programa para abordar más temáticas sobre estos temas jurídicos. Estamos pues entonces el día lunes a partir de las 4 de la tarde, invitar también a todos los radioescuchas, pues vamos a tocando otros temas legales, hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Y la Guyaganaka, Hayukamau, Hiosajwa, Kichavina, Ruskip, Asktana, Sapa, lunes, Urunaka. Pusi Haip Upachata, Pis Haip Upachkam, Kotkitina Katim, Hilanakas, Kuyaganakas, Portanip, Hiupanakam, Pisa, Aruskip, Ata, Hayukama, God lunes, Urunaka, Aka, Kamachinakata. Wakisirakiu kama autodidacta, ma autoformación, hayu kama utjanyapa. Utjanyapa hiwasanakan hayu kamata aka linakata kamachinakatha, hiwasanaka yatkata panyane, amuit siphanyan got. Ukanaka huchata inasa, huchata pasa ukama haniuka hucha loranyanaka aski kaspatis asinayu kam. Han yat kasaka panthawina kawa uthirakih, kuna pachetim hansum yat tanha, panthaw got.
ukapan javeja y hasta kama ma autoridades ukana karos puritaje hucha hataina hayukam anu kana karo purinya taki wasaha sapa lunis runaka hilata Freddy hilata Isaac doctor Alfredo Condori Guzmán hupampisa aruski oai tanias hilata doctor Pasarawa Haraki kuadias ichaha alorenya caña casa sa kaldan hawa kijavin saskayatan hilata Freddy. Hay como no y part ñani doctor Alfredo Condori Guzmán Jupan Pior Skip Amaracta na Kamachina 348 hay que Kamachita y la parte no Arositaraki ni a Cuyaka senadora Virginia Velasco pasa la caña Awaraki que Kamachi y es Cuyakita na Kajaniwa Usuchata no watas unjatip Jaña Paquets así un gilat Cuyakana hay kamata y hasta Aroskip Awaracta mamaya tokenakat gilat Cuyakana. Ni cara callanta sin que ya tan Toro Santo no Toro Santo no poran se senai kamai ka zona Villa Dolores hay que toquen ni a wachacato a pasjaraki no hani usar tan jamakiti una tejo canja ya está cañana caut que pasan cañanaca suspirunaka ukatja ya está empanadas kunay manaut hasta bizcochuelos ya jomate ant lurt as tagay hasta alt asir halawa es mayo que se toquera no kunate askiwa hilata chaja kaisara hilata operador hupa wakist askih ma qoy qasawador walhani pone hutanta phatana ka radio rukatas fust asirina ka sasin anchita ux mashki do ayhat eñan a ver cum namre que sawador suta phatainas hasta nanaka alma pinkillo sapts hane uka wairo satachi haisa ukana kan bis mashkit kuchit eñani ukama hay kama ya está qoiqo hay campi wairo sapjaraki maqon pinkillo ya que panaka sapjaraki hay panakampi wa kusis añani kaukin que silata Felipe Altamirano ya achik ane haise achik ane se esta taqrio mistawaraki Arunt añani los águilas de Cauquiteja Águilas de América. Ane águilas de Guarina, ¿no? Guarina marcata por Anipjeri, Cuatja Kaisa Chicharro marcata, Inca Sistanua Manco Capa, Tiquina, Hayuk Satoqueta, o Masuyos, Taipizza, Jutant, Oeapjara, que Hayuk Kamau, Los Andes. Sector Irimani, sector Cordillera, sector Cordillera, Hayuk Satoquet, ¿no? Hayuk Panacau, Shay, como Pusant Abjereja, ¿no? Panacas Jutant Abjer, ¿no? Kunateja, a Corona que Kiuka Hapnat Atarak. Provincias toquen aromática toqtañan. Estas miércoles orjayas utjawina kana kamart atane familia mchiktata. Miércoles hasta jueves oroja panteonar, cementerio tocaro es despacho esto. Ya cuando Hawaii sarant apjerej, ¿no? Ya unijata mamaya sarawina kan provincias toquen kana como junto nene cañas alwata con esta awarintim muy tapjere plaza ay como ya ka machakanina kam katjesen ya ya ma compartimiento ma hiktaptawi utkara que gelata isak no ukama markana kan kha maymaya sarawina ka utkara que hayukam god inas yaqip markana kan kha uka sarawina ka mauka pisiqta yataraki chi god mayni hilata saskan mauka pisiqta yatahis god kunat stehnit hibrina gat amtas ni hamas hane uka hermano na ka evangelista na ka utkara chnya chikat pacha khe comunidad kan god uka mauka mait ay khapkhit ma hilata sarakin god ukat pisas karaktan ukana casa respetamos ya katakireki como sapa familia tai amtasiñas utkara que ayukama got amtasiñas ukaja ya hasta ni kitis obliga poner ne fokani ma ponio se ayukaja pero más sarawika más sarawi ukajilat kuyakanak kunate kaja ya utkhir no naira hanut kante provincia de Kanakanja kaukiteja evangélicos pero churuna kan hayukot El Alto Marcanja, Tacaniscotantan, provincias Tocanacata, provincias Tocanacata, Kunjamate Sarawina Casaut, Hijayu Camaropo Atarak. Pero, Hichurunakan, Ukakip Karakio, Ankaj Marcata y hasta Apantan Japjaraki, ¿no? Churunakan, Wawanakaja, Hichaipo Niamasa, Tacanisa, Istapt Apta, Kimeki, Jutantap Jaraqueja, señan, a ver, Kilata José, Jupas, ¿no? Kilata Roger, ya hasta Jupas, ¿no? Juparos Arunt Añani, Roger Aratia. Juparoso que para José Luque, Cuatrelata Felipe, para que istapta tota. Es que calawesitas aptasit hayukamay, ¿no? Ya esto caja Halloween hayukamantan jarak el Alto Marcas. Niawa la casa del terror, el túnel del terror, ukaj utjarak. Hayukawan piwa
maisa toqeroja y hasta sarat jarak wainanaka haniu sarawina kasar kama hachanchata kite kunate ka Todos Santos uruna kanja almar ka toqt'aña yaskuna jamateja naira chachila buchina casa sarant apke hayu kamay pero churuna kanja niki utjit sapke nemas wainta waqona ka uksat maisaro sarano qapjarake no Kama mapachaha, kwa hilata Germán Chuquiwan, Casasayu Campite Mahayapach Maranakajewa, Aruskip Tatan, Haka Todos Santos Toquetucat. Jupasi, no, marawa, Cochaban para usarcia, Cochaban marcar amigo Irpawaitu Kata. Nayak unhan laiku, si Kunhamaraki Pach Cochaban marcan, Sasaukat Sartsi, Todos Santon. Kuchawan ban markan mak komunidad aro pure phaksi ka Germán Chuquiwan ka kwacha. Kun hamare ki tenas kuchawan ban markan ha. Echa kan hamare ki ukom suyan ta preditan mis waqt ay preditan chika urur si kwacha. Anchit sanyan ma chacha hiuhast na be kwat. Ya kachachu achik apreden kwat. Ukachachin isipan pe istapiane preditan siya. Ukat yas chika urur pune ukakli wale apurat qarhat man kata utkat kan koyas. Kayat yas kaukat istabisin chikut may purintan si uka utaro. ya Kuat yas uka hiwirik nairakat ha warmi takta siya. Kaukis warmi has akas warmi halkatanak. Yas wawana ka kaukani ukat yas takta siya uka yas kut kuna ut chino kuna kai kuna hupan yas uk takta siya si uka yas kut yas uka pokatas pachota kuna siya kut Aka misar yasta junta ya hap hayukat huparok mang tayap sigot uka hiukan uka kunus munirin hayuka plat yast uka ya ukam istapia te kichi haysi no uka hiwirin isipan ukan yast uka tianan ya khanaka nanaka kan yast mang kap harak si kuma tana katoka vexes maskit kuintere ha inado kama hi no Germán Chuquiwanka upa ukama unitana wait kuchawan markan sa sa kata nayak larta sire kiyata ikono naira kata warmi taktasi naira kata warmi taktasi hiwire kot warmi parias akas sa halkate raksi wawana kap as kuna Alay tumbaras pacha. al tumbaras gas ko masara vira kisa sa paltare kin kot ko kuchama markana kot aksato ken saravina kanan como tikite Ani nyasu kama utkarakit hilat ko yakana pero Sarawinak taipin ha may mayaw provinces to kanakan ha no may mayaw provinces to kanakana. Ukakip karaki departamentos angkah markan su kamarak. Kaisa Peru hayukan Sarawik may haraki takan Arequipa markan masa ya pangkarait ere sarapje. Panteonar no panteonar sarantap hayukan. Hayukakir. Pero ya utarkut asen hayukama comportamiento na mang asibina campi hayukama sarantatara. Se kaisa Potosí markan ha Aromanteja y hasta alwat, ni apacalco alwa pacharua, y acá cementerio panteón mahayu caroj mamis wakist abjaraki, ¿no? Mamis wakist abje, y hasta ucarasto seja, y hasta ucanja ristaniwa abjicata, y hasta utjawira, chicaururo, y hasta cauqueteja utjavenja wakist abjaraki, ma altar mamis. Ucan kunteja, hiwirej moncantaje, cuenaca wakist abjakam, ya hasta miércoles urojanaja ukakip karek ma comportamiento tjane no tajenis ma compart apharakini hasta jueves uro despacho jarak talanok tajanyan sin hayu kama usarawina casa pero provincias to kanakan hayu kamara kimsur ya kepa provincias to kanakan ha payoro kiraki wa utkawina kotha cementerio tapina familia nakam chiktata kamat apharaki no Ukama ma pachaha hilata frede icha uruna ka ma paurus kim saurus ukau Todos Santos tak faltas kanaha anera ka covid hayu kau kata cementerio general ukropea ka ciudad de La Paz ukan sarap matama wainana ka ukot ya está ukan ha guía turística hay kuma utkata inaha ka cementerio general ukan icha ukat guía turística irpna ka pheto ka tama wainana garoha primer kau kit unhan munapta sai nana ka mani kitis ko France tamayo unhan munap sa hiwa afra ko irpa preto France tamayo kan imata ukatias ukan hiwirina ka personajes importantes ukanak no ko cha tu ko yeñero país ka a ver machik irpa phamsi machikana mata familia de alemanes ukanaka imata taina ka cementerio generalan
Cuatcha uka alemana nakaja wale acá con satas mach albañiles que pana ka yatip fikna de uka azulejos están hay con mai azulejam como blora da na cementerio nja. Cuatcha jupaxi uka guía turístico. Acá cementerio general ukanja acá alemana nakaja ma alemana ja chikaro mistanirsia. Hani hiwata pacha kun hamat mistanis pa saptaina na ko naga. Hani acá estera utichexi uka cementerio unhiri. Uka chikarma mistane ko unyata tasias acá cementerio uka hiwata pa ko muitirsi kham muitataina. Kot manthara ko. Kunats acá cadena pa sigur human lorata pachasta. Ko guía turística saptai ko. Han mistunia pataki ko acá acá cadena uka hani pasanirikit sa daruraya paraki to kham anaka muspapta con hamre como mistunis patis tiwatas anja sai kotias kam kot chak kitsunhan mana parakda Carlos Palenques ya Carlos Palenques hiwat ukay sara parakta kwam kotias personajes importantes ukanaka kaukans imat kamana ukak kunslora phan presidentes kot khiparo ka guía turística jesjer acá cementerio general ja utaya phatana sea en 1900 Ya. Kuha Primera Guerra Mundial ay kapach marana kamkot. Hukam nairas tisa saptikot. Hukam nairaham iglesia kunakaro imasi peritan si kwa karana kistan nobe ayukanaka. Kunatsu kari imasi pachas sai wainanaka sikta ma waina sikta ko. Ukupanaka iglesia kwa imasi pachao ko hiujeja ko chikak yasta Dios akar sarhanya pataki. Allah pachar. Allah pachar. Cocha cementerio ukatstes cementerio ukatja ya acá cementerio imhapjer kot chaja iglesia hiwatana con que hilar hansi ukama historia sa ma cementerio general ukat kum mas kayat khata ukama bacharasin kum ya está uka guía turística ko arta erigiri ukam cha ukam hibrina gat amtas kasin ukas ukam artanya wagisri kisba Wakisi wakilat kuyakana que konate hamtap anyam armantiwa yasta naktauro harakini hilat kuyakanaka humana kauksa toqet provincia toqenakan sa yatkap harak nyau hilata Felipe yas achik anira kenite qoyqos de provincia umasuyos ay uksa toqeta wayhat anis mahupanakan siturasan istasip karak ukan pikusis eñana ver hilata Javier Choque que Argentina marcan tanis karak istas karak kawakichawi kuyaka Sonia Mamani humas arun atarakita o kakip karaki Raúl Pati Radio San Gabriel Cochabamba marcano paja istas karaki Faustino Condori consluras tane wachata sincero ñat wakist astrist añata ki mimintos que relación tentación hayu kam ya está risant abjaraki como este panakarusa comand añani Alex Gutiérrez Nelson John Cali Brasil Marcana ya tu paja estas karak tata Nelson kumasa se escucha ver con Hamza hupanaka pusant apre Sabadoro a ver acá no istañan hilat ko kanaka am tatanyani kustabina kaja kapachakira keo ya está cementerio sarantañana kamato hupanaka toqasisa saranta preki
Maniki señal ukama pues awina campisa kuruna kana hirina katam asini uruna kan kasina mas tabi katok anyani hilata mas kay po panarun tani kusmawis asik kusmawas asinka kim kumankiwa hilata ya hasta sustasi wa kama chamiki o son kit inasa kuna am tasinan familia ha ukama macho usani inasa kuna hilata Felipe kun hama sanite ani si ukama muy has tío ya está nikota usai aritza ki kaisam nikot ya mas akamsas hayu kama hino kama kara kinyan hilat ko yagana arunta ki punyan redes sociales supanakaja ya está kayo ani para ki Daniel Liana Kamisaki Gilatas de Radio San Gabriel, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Gilata Daniel, Consluraskta, Humarun Tatata, Yastupar Sarun Añani, Daniel Liana, y se nos irna Kawin Stupa, Fortas Karache, Yakaja Kuyaka Sabrina Choquechura, Humasarun Tatarakitawa, Laureano Ventura, Brasil Marcana, Choque Flores, desde Chile, Seampe, Chile Marcata, ya está Kupaka Cantaniraki. Elías Canchari Quispe, Brasil Marcata, Ucatja Ronasin Guamani, Siampi, Brasil Marcata, Hilarión Quispe, Hayaya Gilatanaka, Culiacanaka, Sasin, Hayay Tanera que Gilata Isaac, ¿no? Tape Upana Carusa, Arunt Requiñan, Ucamaraki, Kitina Casa, Humana Cajawa, Kistasisipta, Yast, Manchiteki Man, Atahilatas, Felipe Quispe, Huancas, hasta mal liderar aquí, no Tapharakchin, Hanirak, provincia Masuis, Uksan Kirinakas, Ukam Yaka, provincia Ingabe, Hayuksan Hama, Hilata Utkerkina, Félix Laimis, Hayukamas, Kama, Ingabe, Uksan Kirin Jesús de Machaca, Yuxatukat Kitinakas, Ukam, Ma personalidades, Mapach Maraja, Genaro Flores Santos, Hayukamanakawa, esa provincia Arom. Arum Uksatukama, líder Nakao Chaktawa Harakir. Hayukama, líderes, Kupanakawa Chaktawa Haparak. Nyamas Gilata Felipe Quispe, pero añay con ate jupaja ka marcasata queja, waria sartawayara queja, no sartawayo, que tiene cate sap quejaneo, se sartaway, a ver, catua, ucampearos cañani Gilata Felipe Quispe, el mágico jupata, a ver, maini Gilata catok, no esté house, a ver, ¿qué? Catok añani Gilata Kamisaki, más que hay por panarun tatata, está sipxmao, adelante hermano. El municipio Charazani, de marca Pacheta, Oxatoqueta, ¿no? Entonces, Hayal Montua, Takpacha, Uyachir Hilanacaro, Camaraki Apia Puchir Hilanacaro, una raicoteja ancha que más que mayoría, Cohilanaka, en Nazucatre Parta, Sotijaste Mario Calancho Satawa, Mario Calancho, Ucamaraki preocupa aquí todo de que anchacha problemas Santa Cruz no casi nivel nacional, claro, preocupa para que tiene que te cuento hasta no, entonces no preocúpate más que todo, no lena camachina que quiera quizá cuando fani camachina más pachas con más como nayan hermano una caja o con más preocupación, no, porque de que claro, sensoja pasis para nahamia kiras de que jorge no pachate jukata hichas pacha gobierno, claro, por ya ni mira que es calzón jeja walingas katan económicamente, walingas katan entonces 2019-20 calzón ya por uso por en con peor y ukayan chachas batu kamachus amia sin pues pas que con cabecillas, ¿no? Entonces ukayan nana más preocupación y tate organizaciones sociales Ucanacarosa más allá porque Ucanacar dirigente y cuando dirigente necas amoy tarapa no amoy tañat pendeski porque pasar mara golpe de estado ucan kunas pasar dirigente necas más descuidas janos alayas si kunas no entonces ani ucamaña paticha más achechito están amoy tas jañasawa ukna Santa Carotana Hilata Kaukanes está sipsa Hilata nakar amtaita no Caratona y por primera vez na paltanirasta Hilata Friday Kamaraki con miserero Ospagraras uka Radio San Gabriel siempre acá takeche yo creo mantas que he visto anchachen más ruido ni aquí es pachar más fallar aquí no kunaka más no sé aneuxiriste ojalá ya kunaka igual
vale importante que radio naro ya na parakito ya ti charakito but uspagar to que radio ro dueño ro socio ki con hati no pero hilata Freddy y tapach con erna terena garo managaros agradeces nawa antemano hilata usted que charatun serista y pacha pajarashna y uspagar to que con caro y uspagar ya ka ratu kama ya kapachi ratu hutarakia personalmente uspagara Waliki Gilata Mario Calancho que esa provincia Muñecas Toquetpache como esta radio mauca esta asirax asina la runta que poniñani que tiene que te anip canchitora sanja intani para Felipe Laura que se reciba la oración se ampe Eloy Flores que isa cauquete Gilata Isaac Kamisaki kun jamás tasas en arunt aniractam Yemi Aguayo kumas arunt atarakitao que isa Jesús de Machaca isa Toqueta Mari Condori Marca kumas arunt atarakita Nelson John Cali Brasil Marcana Alex Gutiérrez Kamisaki Sasina Justino Condori Paul Patti un saludo grande para Radio San Gabriel desde Cochabamba Sonia Mamani, Mazarun Tata Javier Choque, hola Radio San Gabriel, un saludo desde Buenos Aires, Argentina, Alomero Gaucho, Sasina Aron Taniraki, Yakanacaste Cajilata Daniel Yana, pues Apuniva desde Brasil, Siampi, Aron Tata Gilata Daniel Yana, Cuyaquitam Chicata, Caisa Provincia Masuis, pero Aron Asiraki. Es más, Aaron Ateraquita, Guillermo Mamani, un saludo especial, Sayampi, Fernando Víctor Mamani Mamani, Brasil Marcataraki, Gonzalo Soto, Eddie Aruquipa, más Aaron Ateraquita, ay, kamata, Maimaya Gilata, Cuyacanacas, Canaparaki. Ukamao Gila Cuyacanaka, que tiene que sacar Wakichavis, Sipta, un Tasip Caractasa, Yukama. Yakawa kichabina kanuka coyunturas tokenagats arstrequiñan Santa Cruz marcan chicasa anual tabinacan bloqueadores cuatro yakipanagas desbloqueadores panagas ultra kichikaurus escayatias acá noticiero tokenja Brasil marcanja Luis Ignacio Lula da Silva ukao socialista ayukan presidente ellas atiptawas así ellas nas atiptarak la carne que no ganas yatiñan godias comentario que quiere que na ya como ahora que na kan este gobierno socialista como que na era sarjaros que ya está new como caspats ahí como muy trina que se corona que no kan gatsa ma kan aksa muy tenían que café ay kama masuro chilawina apasugaraki que isa Brasil marcana y duda la Silva no igual un atacupaja Lula y hasta pati ahora que ni 15 Chicago ya está presidente como cat away haraki ni pakaltunka pakalkoni marani harakupa maineja Bolsonaro reelecto hayuka chillawi monaskerekin pero chapupaja aptaje akerja pair vueltas segunda vuelta hayukan atip away haraki como este ahora estamos nuevamente Brasil a nivel internacional sesina walipuni masuroja ahora que está para que marca chilena causa Pampi hasta se toquetza hilir irpirisa hayait ahora que juparo hilat kuyakana hay kamakiwa futirina kansa aruskip askanyaniwa se toquero wali pone kay ani pharaki arun tawiñani hilates hani sarkasinu sarant tawiñani kat dias tu sanakas liskasil sarañara kistan kay sapas ba ko kay khanex na yer arun tanjeta tas hay kama a ver Bernabé Quispe Brasil Marcata Elías Eliseo Mamani Chipana pasaron tane Oscar Huanca Opaja Caíza Cantón Pocuata Grande Provincia Omasuyo Sayuk Satoqueta Miraki Sabrina Choquechura Masaron Tatata Giovanna Guarachi Vallejos muy bien Sasina ya está Upaja Saniraki Filat Kuyakana Hay como Arunt Awina Casa Utkarak Anchitora Sanja redes social type Untasip Karaksto no kun jamás a ver Gilata Isaac Gilata Freddy kun jamás pones ya Giliri Hapjeti Waina Kisip Karakitas así Ayu Kamata Gilata Freddy ya está con Pachak Maki Watana Chaja Pacheki Kama ¿Cómo lo va a jañan? Sora va a jañan y Wakicha Okrait Ñano Gatias Kotasin Kañani y Atita Kayu Kama Hay como Gilat Kuyakana Karuman Tiukip Kapachar Kut Anip Haraki Yaka Markachirina Kasumas Hawil Tatatau Gilata Harak Hutawaya Maxatoquera Skip Contilu Tamuita Arstaweta Xatoka Kamasti Arman Kama se va a jañan Arman Kama Waliki Ikisin Kama